aguardamos un ratito más para empezar. Bueno,
Buenas noches a todos los que nos saludé antes. Vamos a comenzar la clase. Hoy quería un poco ir cerrando el tema de, digamos, de lo que habíamos visto del 351, con lo cual estaríamos viendo el cálculo de las salidas, ¿no es cierto? Que no habíamos alcanzado a ver después, y después ver algunas pautas digamos, de los sensores de humo, ¿no es cierto? Para la parte de extinción de fuego. Así que voy a pasar a compartir la pantalla del PowerPoint. Bueno, vamos a ver en este caso el cálculo de los medios de escape, ¿no es cierto? Que estábamos hablando en la clase pasada de los anchos de salida, ¿no es cierto? Bueno, los anchos de salida, la unidad mínima es de 55 centímetros. Y para las dos primeras y de 45 centímetros para las siguientes. Y habíamos dicho que en particular esto era importante en las dos primeras porque 55 centímetros es el ancho de lo que más o menos sería una persona, ¿no es cierto? Y digamos 1,10 m, que sería sumar los dos, sería dos personas que vayan en forma digamos simultánea, pasando por la salida, sea esto una escalera o un pasillo. Para los siguientes es menor, digamos, porque digamos, a medida que se van haciendo más anchas, las personas se pueden acomodar mejor, digamos. Entonces se puede reducir de esta manera los anchos de salida. Este cálculo de los anchos de salida está dada por el número de personas que pueden ser evacuadas, que se estima que pueden estar en el salón, sobre 100, ¿no es cierto? Y los factores de ocupación estaban dados en las tablas, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos viendo esto, los factores de ocupación, de cuántas personas, cuántos metros cuadrados por persona son para las distintas aplicaciones. Acá hay que tener presente que en general el decreto 351 asume de que en todos los edificios tiene que haber una determinada cantidad de personas. Muchas veces en la realidad hay menos personas que las que están previstas, que sería la situación en la cual uno estaría haciendo un cálculo en exceso, ¿no es cierto? Y lo otro sería que, digamos, como en el caso de los templos o de los boliches, digamos, que establece cuál es la cantidad máxima de personas que puede haber en un salón. O sea, esto es importante de tener en cuenta por la capacidad de las personas, que estaría dada por este factor de ocupación. Bueno, para los edificios de uso industrial asume que son 16 metros cuadrados por persona, lo cual, permítame un poquito, desde el punto de vista de la realidad, la mayor parte de las industrias tienen más, digamos, menos personas por metro cuadrado que lo que están
en la legislación. Por más que haya menos, hay que, de acuerdo a cómo está la reglamentación, hay que cumplirla, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos hablando de que si hay 8.000 metros cuadrados, para tener una idea, 8.000 metros cuadrados, más o menos a cuánto equivale. Un cuarto de manzana, media manzana, una manzana. ¿Y 80% sería? 80%. ¿Y eso sería Un cuánto? poco más de una manzana, sí. ¿Más de una manzana o menos? Y un poco más de una manzana tiene 100 por 50. Las manzanas en general 100% no tienen. 100% tienen normalmente, ¿no es cierto? Ahora se están usando, digamos, más chicas, digamos. Bueno, Pero la yo me unidad basé por las de mi barrio, sí. de medida de las manzanas en general era una medida española, antigua, ¿no es cierto?, que era 100%. Después eso se Entonces, trasladó el y cuarto de quedó como manzana. en la parte urbana, digamos, asumiendo que es el espacio que hay entre las calles, ¿no es cierto?, que cercan ese espacio. Pero en general las manzanas son de 100%, ¿no es cierto? Así que una manzana serían 10.000 metros cuadrados y entonces un edificio de estas características es, como decían bien ustedes, 80%, o sea, casi una manzana. Y la cantidad máxima de personas respecto a ese uso sería de 500 personas. O sea, 500 personas puede parecer mucho, ¿no es cierto? Pero en realidad eh, hay galpones en los cuales hay en 8.000 metros cuadrados hay 10 personas, ¿no es cierto? Porque se utilizan para depósitos, se utilizan para, o las actividades industriales están muy automatizadas. Yo he estado en plantas industriales que tienen 8.000 metros cuadrados y adentro hay 2 personas trabajando, ¿no es cierto? El resto son todas máquinas. Por el contrario, hay otras actividades, por ejemplo la industria textil, la de confecciones, seguramente tendría más cantidad de personas. O sea, el textil, sobre todo la que hace de confección, ¿no? Bueno, lo que hace la observación en el decreto es que si el número es mayor hay que usarse el número mayor, ¿no es cierto? Bueno, acá está la superficie, ¿no es cierto? La cantidad de anchos de salida para esto es ese número, ¿no es cierto?, dividido 100. O sea, 500 personas dividido 100 nos da 5, ¿no es cierto? 5 sería la cantidad de anchos de salida que tiene que tener. O sea que esto sería equivalente a los 0,55 por 5, ¿no es cierto? Bueno, pero la reglamentación establece que cuando hay más de 3 anchos de salida hay que poner más de una salida, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando también, si correspondían una o más salidas, ¿no es cierto? En este caso hay 5, así que es mayor que 3, entonces tendremos que poner dos salidas, ¿no es cierto? Para calcular la cantidad de salidas, la fórmula es este n, que es el número de salidas, dividido 4 más 1. Nosotros teníamos un n de 5, dividido 4 da 1 y fracción, más 1 nos daría 2,25. ¿No? En este caso se redondea por debajo, ¿no es cierto?, hasta la mitad, ¿no es cierto?, la fracción
menor de 0,5 y por encima para las fracciones mayores de 0,5. O sea que en este caso, que nos da 2,25, tenemos que tomar dos salidas. O sea que ese galpón que tiene 80% debe tener como mínimo dos salidas. Bueno, también tienen que cumplirse otras condiciones. No es la única condición esta, ¿no? Digamos. En la otra de las condiciones para el cálculo de los medios de escape habla de que todo local o conjunto, ¿no es cierto?, que constituya una unidad y que tenga un factor de una ocupación calculada, ¿no es cierto?, prevista de más de 500 personas, tiene que estar, o sea, cualquier punto de esto tiene que estar a no más de 40 metros de la salida, medido siempre en la línea de libre de trayectoria, ¿no es cierto? Cuando hablamos de línea de libre de trayectoria, tendremos que tener en cuenta qué es lo que hay adentro del galpón, ¿no es cierto? Entonces, seguramente si tendremos máquinas o estantes o lo que sea, tendremos que ver cuál es la trayectoria desde donde está la persona más alejada hasta la salida. Bueno, entonces necesariamente tendremos que tener eventualmente más cantidad de salidas, ¿no es cierto? Bueno, también habla de una diferencia entre los pisos altos y los pisos bajos, ¿no es cierto?, y los subsuelos. Nosotros algunas de estas cosas ya habíamos visto, o sea, este era terminar con esta parte de la parte edilicia, ¿no es cierto? Yo no voy a profundizar en las otras condiciones de la parte de la edificación, que creo que estarían para los que sigan estudiando licenciatura o para los niveles superiores, en lo cual sí tienen que calcular, por ejemplo, las características de las constructivas de las paredes y de las separaciones y otros aspectos que van ligados a la parte de la construcción. Van a aparecer factores como S, F, simplemente llegar hasta este punto. ¿Alguna pregunta? Respecto a lo que usted ha dicho de los lugares donde se hacen la industria textil, que ahí casi siempre hay hacinamiento, más que nada. Todos los procedimientos que se hacen más la industria textil, que es ilegal, como son máquinas que ocupan poco espacio, entonces hay mucho hacinamiento. Ahí no se respeta la cantidad de personas por espacio, sería. Sí. Ahí en la reglamentación prevé que si hay más de eso, ¿no es cierto? Pero eso serían las cantidades, digamos, la cantidad de metros cuadrados, lo que dice la reglamentación es metros cuadrados por persona, ¿no es cierto? Entonces hay muchos lugares que no se cumplen con esto. Y bueno, o sea, acá corresponderá a las autoridades de aplicación, ¿no es cierto?, hacer cumplir esto. En lo que lo que hacen higiene y seguridad es tener presente esta reglamentación, ¿no es cierto?, y eventualmente dejar sentada la situación que está. No es mucho más lo que se puede hacer, ¿no es cierto? O sea, ya le digo, después las autoridades de aplicación tienen, o sea, está la Secretaría de Trabajo a nivel
provincial, también entran las habilitaciones municipales, o sea, los organismos de control de los distintos niveles, tanto a nivel de la municipal como provincial, y eventualmente también las RT. Nosotros las RT pueden, digamos, no van a hacer la denuncia, pero en ese caso no cubrirán los riesgos que si de accidentes o de cualquier evento por no cumplirse con alguna de estas características. O sea, eso hay que tener presente, de que si hay algo que, digamos, que a la RT les libere de pagar, seguramente lo van a usar, ¿no? O sea, y en algunos casos también hay empresas que contratan seguros contra terceros, o seguros por riesgo de incendio o de otro tipo, y también ahí en este caso las tarifas de las aseguradoras también suelen ser mucho más altas. Así que nuestro país, en la parte de regulaciones, por ahí tenemos muchas regulaciones y cumplimos poco, ¿no? Lamentablemente es una de nuestras defectos. Y como profesionales no es mucho lo que podemos hacer más allá de dar a conocer la situación y dejar sentada eventualmente en los registros que tengamos de esta situación. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema, que son las instalaciones contra incendios, ¿no es cierto? Aguarden un momentito. Bueno, vamos a ver, esto es un video cortito, lo vamos a ir pausando para ver. Esto es de una empresa que hace instalaciones contra incendios, ¿no es cierto? Bueno, lo que vemos acá es lo que normalmente se llaman los sprinklers o rociadores, ¿no es cierto? Sprinkler es una marca, digamos, fue la primera que salió, pero solemos llamar de esa manera. Bueno, los rociadores se instalan en la parte del techo, ¿no es cierto? Y en este caso, como ven, están ubicados
esto es una nave, una parte industrial, están colocadas en la parte superior, ¿no es cierto? Esto, por algunos sistemas, se accionan, hay distintas maneras de accionarlo, y dan una lluvia de agua, ¿no es cierto? Por regla, norma, digamos, saben que todas las cañerías de incendio tienen que estar pintadas de color rojo, ¿no es cierto? Así que acá vemos la instalación de las cañerías que abastecen a los rociadores, que alcanzan a verse muy poquito, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos algunos aspectos, la cañería como va montada, ¿no es cierto? Actualmente las cañerías se montan sobre soportes y hay unas bridas especiales que se están utilizando ahora en la red de incendio. Antes se utilizaban otro tipo de accesorios, ahora se utilizan estas que son, digamos, usuales en la parte de incendio, donde van vinculando los tramos rectos con las curvas y sujetando los soportes adecuados. En general, siempre la cañería contra incendio tiene que estar por fuera de la pared, ¿no es cierto? Esto, en la industria, todas las cañerías van por fuera, no están dentro de la pared como en nuestra casa o en los edificios administrativos. Bueno, la cañería de agua también, o sea, también en el caso de las cañerías de agua o contra incendio hay que prever por qué parte van a ir, para asegurarse de que en caso de incendio no se destruyan las cañerías, ¿no? Bueno, esta es las cañerías, como se van distribuyendo, digamos, este es un espacio que se ve de oficinas. Bueno, las cañerías de agua para la red de incendio tienen que estar presurizadas, ¿no es cierto? O sea, tienen que tener una presión permanente, o sea, siempre tienen que tener una presión de por lo menos 6 kilos por centímetro cuadrado. Para que nos demos una idea, 6 kilos por centímetro cuadrado es equivalente a una columna de agua de 60 metros de altura, 61 metros más o menos de altura. O sea, imagínense que es muy difícil poner un tanque elevado que tenga con agua de incendio a esa altura, a 60 metros. Entonces, siempre se utilizan bombas, perdón. Las bombas en general siempre están duplicadas, ¿no es cierto? O sea, hay 2 bombas. O sea, puede haber una para instalaciones chicas, pero se suele utilizar 2 para la eventualidad de que haya problemas con una, siempre está la otra disponible. La bomba está donde está acá el relojito, ¿no es cierto? Alcanzan a ver el cursor. La alimentación de la bomba está acá abajo, ¿no es cierto? Vemos parcialmente. Y ingresan en forma perpendicular o sea, en la dirección del eje de la bomba. Acá hay lo que está en negro es una válvula de cierre, y está la bomba y hay un manómetro para indicar la presión de aspiración. Está la bomba
y está la salida y hay un manómetro que indica la presión de salida, y hay válvulas para poder cerrar separarlas, digamos, aislar las bombas, para separar la red. En general las válvulas estas siempre tienen que estar abiertas, digamos, si el sistema está activo contra incendio tenemos que tener las válvulas abiertas. Bueno, acá hay motor eléctrico, pero también se suele utilizar muchos motores de combustión interna, ya sea a nafta o gasoil, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Lo que exige lo que se exige, digamos, en la parte reglamentaria es que el accionamiento de las bombas no tiene que depender del abastecimiento eléctrico normal de la empresa. O sea, si en cualquier empresa, o lo mismo que en nuestra casa, tenemos un tablero de entrada y después todos los consumos, ¿no es cierto? Bueno, generalmente en caso de incendio, a veces en forma automática, si están los automatismos, o si no en forma manual, lo que se hace siempre es cortar la energía en el tablero central, ¿no es cierto? Entonces, si las bombas están conectadas a ese tablero, obviamente que las bombas, todo el sistema de contraincendio queda desactivado, ¿no es cierto? Entonces, si van a tener motores eléctricos, como en este caso, tiene que haber una conexión eléctrica independiente del tablero de entrada de la planta. Esa es la condición indispensable. Y si no tengo eso, tengo que poner un motor de combustión interna, digamos, y tener una motobomba. Lo más usual son motores gasoleros, ¿no es cierto? Motores por la potencia, ¿no es cierto? Lo mismo que si fuese un grupo electrógeno. Otra alternativa que tendría acá yo sería, en lugar de tener una conexión eléctrica independiente, tener un grupo electrógeno que abastezca que dé energía a las bombas. ¿Preguntas hasta acá? Pato, no, profe. Bueno, del pato del resto no estamos. No, En mi profe. caso tampoco. Eso Bueno, es muy común en la planta de IPF. sí, en la planta de IPF está completo con todo, digamos. Así que, bueno, le dijimos que las cañerías tienen que estar presurizadas y la presión mínima que tiene que tener son 6 kilos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Lo normal que se plantea en las redes de incendio es de 8 kilos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? 5 o atmósfera, como quieran llamar. 8 atmósferas, que es lo que normalmente se diseña. Ahora, si la cañería tiene que estar presurizada, deberíamos estar sometida a presión, ¿no es cierto? Y una vez que llega a la presión, digamos, en el agua pasa de que cualquier mínima pérdida que haya hace bajar la presión. Porque el agua es prácticamente incompresible, distinto si hubiese sido un gas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo mantengo la presión con las bombas de potencia, digamos, que dan mucho caudal, estas bombas prácticamente en 1 o 2 segundos llegan a la presión y se paran, ¿no es cierto? Y esto estaría pasando cada vez que baja la presión. Esto también en parte tiene que ver con las características de las bombas, ¿no es cierto? Las bombas, una vez que arrancan, y si son de bombas de caudal, ejercen una gran presión, y esa presión puede llegar
a romper los accesorios. Así que es un problema mantener la presión con estas bombas. ¿Cómo se resuelve esta situación? Y se pone una bomba chiquitita, de muy bajo caudal, pero que sí que dé la presión, que es la que está en el medio, ¿no es cierto? Esta bomba lo que hace es ir manteniendo la presión en la cañería. Esta bomba se suele llamar bomba Joker, y obviamente que tiene que estar siempre, ¿no es cierto? Si no, no se puede mantener la presión dentro de la cañería, porque se estropean las bombas grandes o se estropea la instalación. La función de esta bombita simplemente es mantener la presión dentro de del sistema de agua. ¿Qué es lo que ocurre cuando abrimos cualquier consumo de agua? O sea, un hidrante, ponerlo, o un rociador. La presión baja inmediatamente. Si la bomba, esta chiquitita, demora más de un tiempo que está previsto en mantener la presión, automáticamente entran en funcionamiento las bombas. Las bombas pueden actuar en forma simultánea o pueden utilizar en forma secuencial. Es decir, yo tengo 10 hidrantes. Si abro uno o dos o tres, va a ser suficiente con que una bomba funcione. Si abro más, el sistema no va a poder mantener la presión en la red, y entonces automáticamente va a entrar en funcionamiento la segunda bomba, que con esto debería estar, o sea, por las condiciones de diseño tiene que estar, digamos, abastecer la cantidad de agua con la presión suficiente. Esto es digamos, las características. No es sencillo calcular todo esto, ¿no es cierto? Esto lo tiene que hacer gente que conoce. En la Argentina nosotros tenemos normas IRAN, y también hemos adoptado mucho las normas norteamericanas, ¿no es cierto? Las normas de la NFPA. Recuerden que la NFPA significa, es la agencia norteamericana, y NFPA significa National Fire Protection Agency, o sea, la Agencia Nacional de Protección contra el Fuego. Así que son las normas que se siguen a nivel global, podemos decir, para las instalaciones contra incendios. Bueno, seguimos. Bueno, lo que van a ver acá son algunos accesorios de conexión, ¿no es cierto? Acá hay una conexión para una ampliación. Acá hay una conexión que va a un gabinete donde hay una manguera, ¿no es cierto? En las instalaciones normales uno puede tener los hidrantes fijos, ¿no es cierto?, que tienen una lanza que está fija, que normalmente se llaman monitores, que eso lo pueden ver en YPF, ¿no es cierto?, en las terraplenes, donde están todas estas instalaciones fijas, que tiene una lanza, que es como un cañón de agua, digamos, para ser más preciso. O hay una conexión para mangueras, ¿no es cierto? Para los edificios y todo, lo más usual son las mangueras, ¿no es cierto? Las mangueras hay de distintos diámetros, hay de distintos materiales,
y los diámetros de las mangueras se calculan en función a la carga de fuego que hay dentro, ¿no es cierto? Y a los caudales de agua que se necesitan. Bueno, esa es una caja que está sin la manguera, en los gabinetes, y acá sí aparece ya una manguera, ¿no es cierto? Las mangueras empiezan desde cantidades, desde un diámetro de lo que se llama 2,5 pulgadas, que son 42 milímetros, más o menos. Perdón, 2,5 pulgadas son 50 y pico milímetros. Entonces, hay más chicas también. O sea, en una época se usaban mangueras de mucho diámetro, y ahora hay una, digamos, sugerencia, o se están instalando mangueras más de menor diámetro, porque son mucho más fáciles de manejar. Cuando uno tiene una manguera, al salir el agua se genera lo que ustedes en física han visto al principio de acción y reacción, ¿no es cierto? El chorro de agua digamos, hace de que haya un empuje hacia la manguera, que es lo que hemos podido ver, ¿no es cierto? Si uno agarra la manguera que sale agua con presión, la manguera empieza a moverse para todos lados y entra a vivorear, como llaman, digamos, y a moverse. Bueno, ese es por el empuje que da el chorro de agua, ¿no es cierto? Y aparte de ser con más presión, profe. ¿Cómo? Aparte de ser más maniobrable, va a tener mayor presión si es más fina la manguera. No, porque la presión va a depender de la presión que tenga la red. Lo que hace con la más fina es que la manguera es más liviana, ¿no es cierto? Una manguera de 80 milímetros o algo, el simple hecho de que esté llena de agua sea muy difícil de manejar. Y la reacción que tiene hace de que una persona muchas veces no la pueda sostener sola. Sí, a las autobombas. Sí, las autobombas vieron que generalmente necesitan 2 personas como para manejar una manguera, y tienen que estar muy bien paradas, digamos, para que no te voltee. Claro, pero ahora como son más finas, son más maniobrables. Claro, al ser más finas son más livianas, o sea, la cantidad de agua que hay dentro de la manguera es menor, por lo tanto es más maniobrable, y también la reacción que tiene la manguera, digamos, para la contrarreacción es menor, entonces se puede manejar mucho más fácil. Entonces, ese es el principio, ¿no es cierto? Porque si yo necesito 5 personas para manejar una sola manguera y tengo que activar 6 o 7 mangueras, necesito un escuadrón de gente, ¿no es cierto? En cambio, si puedo manejar una manguera con 2 personas, y se reduce mucho la cantidad de gente que se necesita. Y esto sobre todo es importante porque en muchas empresas hay actualmente poco personal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que prever estas situaciones también. Entonces la tendencia es utilizar mangueras más finas y eventualmente más cantidad de mangueras. Así que hay tablas y hay catálogos de mangueras, no lo vamos a ver, pero si a uno le interesa hay bastante información de esto. O sea, no sé si vos manejaste alguna vez en la manguera esta Argentina. Cuando yo recién a Barranquera, que hubo un incendio cerca de la IPF que está en la rotonda yendo al puente. Sí. Y bueno, yo estaba haciendo guardia, me levantaban de la pestaña, yo no tengo, yo la vería, nunca fui una de esas. Y había que era más gruesa y me dijeron, bueno, tenés que sostener la manguera, y yo
te agarré así con fuerza, pero no pensé que tenía tanta fuerza. Cuando me pegó una zamarreada casi me tira el arroz con todo. Pero eso medio a propósito lo hicieron mis compañeros para cagarse el risa de mí nomás. Pero tiene mucha fuerza. Y ahora, cuando yo estuve en Vilela, el año pasado, vinieron pero con una máquina más fina. Soporta más la presión, tiene todo eléctrica que soporta el calor, todo, pero es mucho más fina y más manejable, más maniobrable. Y bueno, esa le pedí porque había truncado el baño y había que meter para sacar toda la mugre de años que no se sacó. Sí, Impresionante. Cuando le prendió la manguera, limpió todo, purgó todo. La presión que tiene, pues yo pensé sí. que tenía más con la manguerita fina y no No, era. No. es la misma presión, ¿no? O sea, es la que tiene la red, ¿no es cierto? Pero de todos modos es mucha presión. Piensen que si tiramos a, como decía, 8 kilos por centímetro cuadrado, o sea, no digo que sea igual que una hidrolavadora, porque generalmente trabajan a más presión, pero es realmente mucha presión y un chorro de agua de eso puede romper una pared si la pared es débil, ¿no? Un vidrio lo rompe tranquilamente. O sea, es muy fuerte el golpe que da el chorro de pleno de agua. Por eso también se utiliza contra los disturbios, ¿no es cierto? Una manera, digamos, de aplacar los disturbios, separar gente con agua. Pero, ya digo, hay que saber manejar las mangueras. Normalmente para eso sirven digamos, las prácticas que se hacen, ¿no es cierto? Los simulacros, ¿no? Hay que tener un dominio, digamos. Y como vos decís, si no estás bien parado, te tira al suelo. Y te caes al suelo y generalmente te golpeas, te tienen que atender, o sea que aparte del incendio hay un herido, más complicado todavía. Y hay que pensar que apunta la lanza de bronce o de cobre, ¿no? Y Sí, eso si te le pegaste, sí, sí, o sea, una manguera que está, digamos, vivoreando en el suelo es un peligro para cualquiera que está parado en la zona porque si te golpea, te tira al suelo, ¿no es cierto? Y aparte te puede llegar a quebrar una pierna. O sea, hubo muchos casos de gente herida por esta situación. Así. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto que ven acá es una red, digamos, en la cual están los rociadores, ¿no es cierto? Acá hay una red, o sea, nosotros el lugar donde podemos ver esto es en el estacionamiento del shopping, ¿no es cierto? En el shopping están, las instalaciones se ven, para que si alguno quiere verla y no se percató de esto. Bueno, acá es la parte de instalación, ¿no es cierto? Como detalle, las cañerías contra incendio cuando están colgadas no están sujetas en forma fija a los soportes, ¿no es cierto? Porque toda cañería que mueve líquido y sobre todo líquido a presión se mueve, la cañería vibra y se mueve, entonces nunca están sujetadas en forma firme a los soportes, siempre tienen que poder deslizarse. Entonces si viene acá el soporte es, eh, digamos, la cañería está, eh, podemos decir que baila, ¿no es cierto? Más chica que el diámetro del soporte.
Bueno, acá son accesorios, ¿no es cierto? Como son estos son las bridas, ¿no es cierto? Esto permite unir dos tramos de cañería. Esta es una brida con una derivación. Esta es una válvula, ¿no es cierto? Y acá hay otro tipo de bridas, ¿no es cierto? Las bridas permiten unir los tramos. Acá, esta brida generalmente acá va soldado al caño. Y acá van, en estos agujeritos van los bulones, como se ven acá, ¿no es cierto? Y en cambio esto, digamos, es mucho más rápido y más sencillo. O sea, es metálico, tiene dos, como una abrazadera, tiene dos bulones y adentro hay una junta de goma. Bueno, acá es lo que decíamos, un rociador. Hay distintos tipos de rociadores. Acá se ven con más detalle cómo está suspendida la cañería, ¿no es cierto? Donde se ve que la cañería no está apretada por el soporte, sino que se puede deslizar. Si las cañerías no se instalan así, cuando se acciona la bomba o se cierran las válvulas o se abre una válvula, se produce un golpe. Ese golpe normalmente, si alguno lo escuchó, se llama golpe de ariete, y tiene una fuerza enorme, ¿no es cierto? Y puede destruir una cañería, ¿no es cierto? O sea, si está sujeta, soportada, muchas veces se lo rompe todos los soportes, inclusive con presiones mucho más bajas que esta, ¿no es cierto? No sé si escucharon alguna vez el término golpe de ariete. No, profe. Bueno, el golpe de ariete es una onda de presión que se transmite por la cañería y tiene este propósito. O sea, piensen que hay una onda de presión que dentro de la cañería está viajando a una velocidad alta y que cuando llega a una curva, a un codo, esa onda de presión golpea con fuerza en ese codo para cambiar de dirección. Bueno, entonces eso provoca vibraciones fuertes. Para que se ilustren, ¿no es cierto? Le voy a hacer una pregunta. Ustedes seguramente han observado que si en su casa tienen dos canillas abiertas y cierran una, en el momento que cierran una, pareciera que por un momento sale algo más de agua por la otra. ¿Observaron eso? Sí, Bueno, eso es en chiquitito un golpe de ariete. Y eso se ve claramente, y nosotros estamos manejando un caudal que es de 400, 500 litros por hora a una velocidad muy baja, ¿no es cierto?, de 1 metro por segundo. Piensen que si esto tiene, digamos, ya presión prácticamente de unos 0,5, 0,2, 0,1 kilos por centímetro cuadrado. Piensen que si en uno de estos va, en lugar de ir 200 litros por agua por hora, van 50.000 litros de agua por hora a una presión más de 100 veces más alta. O sea, la fuerza de ese pulso es muy grande. Bueno, eso que, como dije, eso que vieron era un golpe de ariete en miniatura, digamos. Entonces, en los que están en la parte industrial, que manejan cañería de presión, y también los bomberos saben que en general cuando abren una válvula o tienen que ir abriendo despacio para evitar que esto sea de forma mucho más intensa. Entonces, lo habitual es abrirla un poquito la válvula, dejar que el resto de la cañería se presurice y después seguir abriendo para evitar esta situación. Entonces, si yo tengo la presión compensada de los dos lados de la válvula, por ejemplo,
esta onda de choque es muchísimo menor. Bueno, esto es el video con las explicaciones mías, digamos. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, profe. Bueno. Bueno, entonces hoy vamos a llegar hasta acá, vamos a ver esto y seguimos entonces en la semana que viene, el jueves que viene. Algunos han empezado a hacer el trabajo que tienen algo que consultar. Nosotros estamos mirando ya. Bueno, Vamos a buscar y después tenemos que unirnos y juntar criterios a ver qué sale. Pues cada uno tiene que buscar y después tenemos que reunirnos y bueno, y ver si buscamos lo mismo, si hay algo nuevo y bueno, ir armando. muy bien, si tienen algún inconveniente, consulten. Bueno, después el video de esta clase, después se los voy a subir, también se los voy a compartir. Así que tengan buen fin de semana, nos vemos en la clase que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen fin de feliz día del estudiante, Chao. que pasen un buen día del estudiante el lunes. Bien. Gracias, profe. Hasta luego, buen fin. Gracias, profe. Buen fin de